Hola a todos, hoy estuve realizando un experimento que después decidí grabarlo, en el cual les voy a explicar los conceptos básicos sobre las magnitudes las magnitudes que se miden en electricidad, como es el caso del voltaje, el amperaje y los watts. También vamos a hablar sobre la fase y el neutral y la función que tienen en los circuitos de 120 o 110 voltios, así que quédense para ver este video. Para trabajar en este experimento vamos a usar dos tipos de testers. El primero es un multímetro que tiene la función o la opción de utilizar el amperímetro, y luego vamos a utilizar un tester de voltaje de no contacto, el cual no nos señala el voltaje el voltaje actual en números, pero sí nos puede decir que hay presencia de voltaje. El circuito que en el cual vamos a realizar este experimento, les había señalado ya que es uno de 110 o 120 voltios. Acuérdense que en muchos países de Latinoamérica es 110, acá en los Estados Unidos es 120 voltios, no hay diferencia, ¿no? Ya en algún momento les voy a explicar por qué. Bueno, acá el circuito de 120 voltios consta de un conductor de color negro, que es la fase, o el que trae la corriente eléctrica hasta los receptores. Los receptores son estos tres bombillos de 75 watts cada uno, y vamos a usar esos para nuestro experimento. Luego tenemos el conductor de color blanco, que sería el neutral, o que en muchos lugares lo conocen como el retorno, ¿verdad? Bueno, todo esto está conectado a un outlet GFCI, que pues en caso de algún accidente nos permitiría interrumpir el circuito inmediatamente por casos de seguridad. Vamos a encender el circuito para realizar las mediciones. Ahí tenemos los 120 voltios ya encendidos. Lo primero que vamos a hacer es usar el multímetro usar la función del amperímetro para medir la cantidad de corriente que está circulando por este circuito en este momento. Si encenderemos la luz, ahí vamos a ver que tenemos 1.89 amperios de corriente en la fase. Ahora vamos a medir el neutral, y en el neutral tenemos 1.88, 1.89 en realidad, que es la misma cantidad de corriente que medimos o que corre por la fase. En este caso el amperaje tiene que ser igual en la fase como también en el neutral. Bien, ahora vamos a hacer uso del lector de voltaje del lector de presencia de voltaje para que podamos ver lo que ocurre con el voltaje en nuestro circuito. En este caso empezamos haciendo la lectura en la fase, donde podemos ver que ahí sí está el voltaje, que en este caso no podemos saber el monto, pero que ya tenemos entendido que es de 120 voltios. Vamos a hacer la misma lectura en el neutral, y como ven, en el neutral no existe la presencia del voltaje, lo cual significa ya un concepto básico en electricidad es que el voltaje, que cuando se está haciendo uso de la electricidad en el cable o en el conductor
de la fase vienen voltaje y amperaje, pero una vez que se usa la electricidad por el conductor neutral, solo regresa el amperaje y el voltaje o la presión eléctrica se ha disipado al hacer uso de la electricidad. Vamos a jugar un poco con la cantidad de corriente que circula por nuestro circuito. Como ven, ya tengo uno de los bombillos apagado, entonces la cantidad de amperaje se disminuye a 1.24. Pero si apagamos otro de los bombillos, ahora solo tenemos 61 o 0.61 amperios. Al apagar los 3 bombillos, la carga desaparece completamente y tenemos 0 amperios circulando por este circuito, ¿verdad? Y ya con el amperímetro en la fase, vamos a volver a encender los bombillos y vemos que la carga regresa a un amperaje de aproximadamente 1.90, 1.91. Eso nos demuestra que cada vez que encendemos los bombillos, la cantidad de corriente vuelve a su carga total. Bueno, finalmente vamos a hacer un experimento en lo que significa el neutral suelto o open neutral, que significa que en alguna parte del circuito se cortó el retorno o el neutral, que en este caso intencionalmente lo cortamos y lo separamos, y vamos a ver qué pasa. Bueno, lo primero que veo que acá en el conductor neutral que viene desde los bombillos, que en este momento está separado, pues hay presencia de voltaje. Ahora sí hay presencia de voltaje en este conductor porque como la electricidad no se está haciendo uso en los bombillos porque el circuito está abierto, entonces el voltaje llega hasta este punto donde está el neutral cortado. Acá hay la posibilidad de que cualquiera que toque ese neutral, que ahora ya no es neutral sino es la fase, pues va a poder electrocutarse. Vamos a regresar un poquito para atrás. Al tocar los 2 cables que se cortaron, no solo se encienden los bombillos, sino el voltaje desaparece en este el conductor de color blanco, que es el neutral, y eso es porque el voltaje se está consumiendo al usarse la electricidad en los bombillos. Si volvemos a separar, el voltaje va a regresar y podemos hacer eso varias veces. Entonces lo que podemos deducir de todo esto es que cuando ocurre este fenómeno o esta situación de un neutral abierto, pues hay la posibilidad de que la persona que vaya a tocar el neutral sea electrocutado, ¿verdad? Mientras que cuando el neutral está continuo y no hay presencia de voltaje en el neutral, pues cualquier persona puede tocar prácticamente el conductor neutral descubierto y no va a tener ningún problema, porque no hay si bien hay corriente o amperaje, como demostramos al principio, no existe ninguna fuerza, no hay voltaje para que esos amperes puedan correr dentro del cuerpo de la persona que está tocando el conductor. Quizás en este experimento no estamos muy claros en esta situación de neutral
flotante o neutral abierto, pues bueno, es neutral abierto, no es neutral flotante. En otro video un poco más quizás más detallado, voy a tratar de explicarles en otra oportunidad lo que ocurre con los circuitos, ¿no? Cuando se ha quebrado o se ha abierto el neutral. Pues espero que les haya gustado el video y los veo en algún otro video en otra oportunidad.